Si el proceso legal contra Barquín termina quitándole el antejuicio, Manuel Valdizón podría quedarse sin figurar en la papeleta, opinan expertos en materia electoral. Aló, con don Chico, y Francisco Morales con él habla. Chico, le saluda Edgar Barquín del banco. Escuchas telefónicas permitieron reforzar investigaciones contra Barquín y Chico Dólar. Existe una conversación donde Barquín le advierte de auditoría siendo presidente del Vanguard. Y esta es una de las pruebas irrefutables, consideran muchos. Humanistas y cristianos se gritan en el Congreso tras la presentación de la ley para obligar la lectura de la Biblia en las escuelas. Además, en otros temas importantes, más información de lo que ocurre, por supuesto, con el Ministerio Público que presenta acusación contra el juez José Patán por el caso Redes. ¿Y qué sucede en el mundo? También lo tenemos. México revela las imágenes del túnel que el Chapo Guzmán utilizó para escapar frente a una cámara del penal de máxima seguridad ubicada en su propia celda. En otros temas, María Corina Machado, exdiputada y activista antichavista, es inhabilitada para optar a un cargo público, reclama oposición del gobierno de Nicolás Maduro. Y la pregunta del día la ponemos en estos momentos en pantalla para que usted también participe en nuestro foro abierto. ¿Qué opina de los señalamientos de corrupción que ha realizado la CICIG en contra de políticos en nuestro país? Platiquemos al respecto, es el tema que todos están comentando y queremos escuchar y leer sus opiniones. Viva la Mañana-Medio, Guatevisión. Estamos en Facebook. Bueno, comenzamos entonces con el reporte informativo. Un lavador de dinero ayudado por 2 diputados, ahora con puestos importantes en el partido líder, y un expresidente del Banco de Guatemala convertido en candidato vicepresidenciable, son los nuevos protagonistas de la acusación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. El nombre del proceso devela mucho más de las profundidades de varios ilícitos, el caso lavado y política, en el cual pudo significar, y entre otras cosas se habla de transacciones de poco menos de 1.000 millones de quetzales. El nuevo caso de corrupción evidenciado por la CICIG y el Ministerio Público ahora vincula con una red de lavado de dinero y financiamiento de partidos políticos de manera ilícita al vicepresidenciable del partido Libertad Democrática Renovada líder, Edgar Barquín, y quien al momento de las investigaciones fungía como presidente de la Junta Directiva del Banco de Guatemala, su hermano Manuel Barquín y a Jaime Martínez Loaiza, actualmente diputados de líder, para quienes solicitaron el retiro de la inmunidad por asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito. Estructura dirigida por Francisco Morales Guerra, conocido como Chico Dólar, quien mantenía una relación con los hermanos Barquín y el diputado Martínez, donde a cambio de protección financiaba asambleas del partido Gana. Esta protección, que es la materialización de esa relación que existía entre el presunto lavador y políticos, permitía que los políticos recibieran sumas de dinero con diversos destinos, pero entre esas, en algunos con toda claridad, para realizar actividades políticas. Vamos a ver luego, por ejemplo, para financiar asambleas departamentales. Y sabiendo ellos la procedencia de esos recursos, sin embargo, realizaban acciones protectoras del señor Chico Dólar, y particularmente un hecho sucedido hacia finales del año 2012, que activó esta organización de protección, como enseguida veremos. Fue así entonces como el entonces presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria para la época de los hechos logró que el señor Morales Guerra saliera intacto de investigaciones, los entes de control y de investigación. La cantidad total que pudo haber lavado la estructura podría sumar alrededor de 937 millones de quetzales, los cuales provendrían supuestamente del narcotráfico.
Según Velázquez, Chico Dólar justificaba sus ilícitos como remesas desde los Estados Unidos y a través de la creación de diversas empresas. El comisionado indicó que en la investigación se comprobó que el Congreso de la República era el escenario principal donde se negociaba con Chico Dólar y los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez. Morales Guerra contaba con la protección de círculos de poder en los que se encontraban los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza. Manuel Barquín además dispuso que se utilizaran las oficinas del Congreso de la República, que las personas que están al servicio de su función legislativa se encargaran de colaborar con Chico Dólar para organizar los expedientes de justificación ante los reclamos que se le habían hecho. Las revelaciones hechas por la CICIG, el candidato a vicepresidente del Líder y expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, aseguró que todo este proceso es una persecución política. A la queja se unió también el secretario general del partido, Roberto Villate, quien culpó a un poderoso financista de lo que llaman ataques sin fundamento. Rechazo totalmente los señalamientos del comisionado de la CICIG y del Ministerio Público por no estar sustentados, por ser parcializados y porque estimo que estoy siendo víctima de un complot realizado por personas que no quieren que en este país reine la democracia. Hasta se atreve a hacerme imputaciones de un sobrenombre sin ninguna base, asumiendo él que cree que es mi persona. Hay un personaje que es un informante, que está tergiversando nombres, circunstancias y que lo están utilizando, incluso la CICIG. ¿Cómo se llama? Gustavo Alejos. Nosotros como partido político vamos a responder políticamente. Bueno, y saludamos esta mañana para analizar este caso a Renzo Rosal. Él, como sabemos, es un destacado analista político luego de este señalamiento de la CICIG, que puede continuar hoy en la conferencia de prensa programada para las 9 de la mañana. Renzo, buenos días, bienvenido a BLM Noticias. ¿Cuál es el análisis que hacemos de lo que ha ocurrido y de todo lo que se está generando alrededor de esto? Bueno, muy buenos días a ustedes y a los distinguidos televidentes. Este caso creo que viene, por un lado, a abonar en la crisis prevaleciente y particularmente porque nos toca fuertemente lo que es la existencia de las estructuras criminales dentro de los partidos políticos, puntualmente el fenómeno del lavado de dinero, que me parece entonces como que pone el acento en términos de ver como a los partidos como parte de esas estructuras de lavandería de grandes recursos que por supuesto pues provienen de actividades ilícitas. En este caso también toca fuertemente lo que es al partido que tiene la principal intención de voto, el partido líder, y específicamente al binomio presidencial, en este caso al señor Barquín, a su hermano y a otros personajes de la política nacional. Y además toca, que me parece que es un efecto absolutamente fundamental, el tema del Banco de Guatemala, que durante décadas se ha considerado pues una institución técnica y en buena medida alejada, digamos, de los avatares políticos, y que en este caso lamentablemente queda el desnudo que se utiliza al Banco de Guatemala y seguramente también al resto del sistema bancario para como parte, digamos, de ese tipo de estructuras. Entonces creo yo que es un efecto dominó muy fuerte, muy serio, y que digo tiene entonces connotaciones a nivel de la estructura política de este partido en específico, de sus operadores territoriales y demás, pero yo señalaría con fuerza las implicaciones que también tiene para la institucionalidad del Banco de Guatemala, del sistema bancario en general. Bueno, acá el tema es qué ocurre con la situación política en el país a semanas de las elecciones. Muchos aseguran, bueno, y ven como importante este avance de la CICIG, pero se agrava el panorama político porque toca justamente a candidatos que aspiran a ocupar un cargo importante en el país. Por supuesto, digamos, no la actual crisis, como ya se manifestaba desde hace más o menos un par de meses, ha ido tocando
la columna vertebral y no dejando santo parado, es decir, no dejando ninguno de los partidos, por lo menos los principales, sin que estén evidentemente involucrados y por lo tanto con la connotación de estar viciados por todos lados. Ya no solamente ocurre que sean 2 o 3 diputados y que sea una anomalía, una disfuncionalidad, sino que estamos viendo que toda la estructura de los partidos está absolutamente, digamos, pervertida. Entonces creo que decir esto en el marco a poco, más o menos a 50 días de las elecciones, indica o viene a confirmar que las elecciones van a ser muy deslucidas, que la competencia electoral no nos dice nada en términos de poder marcar distancias y poder prever, digamos, futuros más promisorios. Lo que nos dice es que entonces la ciudadanía toda tiene muchísimo más elementos para poder señalar a los candidatos hoy, y a aquellos que van a ser electos creo que van a tener un margen de maniobra cada vez más reducido, que también nos pone como país en una situación, digamos, de mucha debilidad, de mucha inconsistencia y de una fragilidad que seguramente de enero en adelante tendremos que bailar con ella, digamos, y creo que poder en marcha procesos de fortalecimiento institucional van a ser fundamentales para poder recuperar, digamos, para poder ver el rostro en términos positivos de toda esta crisis, que por supuesto estamos viendo un lado de una cara, digamos, de la luna, pero la otra cara es cómo convertimos toda esta generación de fenómenos en algo que pueda constituir la recuperación, el fortalecimiento de esta sociedad. Gracias, Renzo Rosal, por la información y el análisis de este caso que seguiremos analizando, por supuesto, esta mañana con algunas otras reacciones y repercusiones sobre el tema, Anitsar. Exactamente, y es que ante lo previsible de la respuesta que los acusados darían, el comisionado de CICIG adelantó que no hay persecución política y que las acusaciones son presentadas ante la verificación de las pruebas. Escuchemos. ¿Por qué razón hay estos antejuicios contra miembros afines al líder? ¿O por qué en los antejuicios anteriores había diputados del líder? Y la respuesta es, porque de esas personas es que se ha obtenido prueba. Porque aparece ya una afirmación en el ambiente. En la medida en que obtengamos prueba de cualquier persona, y esto es una afirmación categórica, de cualquier persona, sea candidato electoral ahora, o sea funcionario en cualquier nivel del Estado, si realizamos investigaciones que concluyan con pruebas sólidas, que nos den la convicción que los hechos ocurrieron como encontramos que ocurrieron, esas pruebas permiten demostrarlo, nosotros presentaremos ante los jueces esos casos sin interesar ni colores, ni posiciones, ni intereses que no sean los del compromiso cierto, reiterado del Ministerio Público y la CICIG en la lucha contra la corrupción. Bueno, y seguimos recabando información, por supuesto. Pedro Cruz, buenos días, gracias por recibir nuestra llamada, otro analista político del país que representa a toda la comunidad juvenil de Guatemala. Pedro, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué análisis hacemos de la situación y lo que puede llegar a ocurrir hoy con algunos otros datos que puede llegar a revelar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? Buen día, te escuchamos. Hola Ricardo, muy buenos días a todos nuestros amables televidentes de Guatevisión. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Y bueno, entrando un poco en contexto de lo que ha estado sucediendo, creo que es importante aplaudir el acompañamiento que la CICIG le está dando al Ministerio Público. Recordemos que la institución nacional que está llevando a cabo la ejecución de todas estas investigaciones del Ministerio Público. Y hay que aplaudirle públicamente a Telma Aldana, de quien en un principio teníamos muchos dudas sobre cómo iba a actuar y si podría responder a los intereses del presidente y de la vicepresidenta de la República en su momento. Sin embargo, ha encabezado esta lucha contra la corrupción y es importante reconocer como bien lo ha dicho Iván Velázquez, han estado cayendo en este